Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abrir las Escrituras en Oseas capítulo 13. Hoy vamos a estar estudiando los últimos 2 capítulos del estudio sistemático del libro de Oseas desde el hebreo. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar lectura del capítulo 13 primeramente, libro de Oseas. Dice así: Cuando Efraín hablaba, cundía el temor y fue exaltado en Israel, pero por Baal cayó en pecado y murió. Y ahora pecan más y más, se hacen imágenes fundidas, con su plata se hacen ídolos conforme a su destreza, obra de artesano, todo ello. Se dirigen a ellos, les sacrifican hombres y besan becerros. Por eso serán como nube mañanera, como el rocío que pronto desaparece, como tamo arrastrado por el viento, como humo por la chimenea. Sin embargo, desde la tierra de Egipto, yo soy Yahweh tu Elohim. No tendrás otros dioses aparte de mí, ni otro salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra de gran sequía, pero en sus pastizales se saciaron, y una vez repletos se engrosó su corazón y se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como un león, los acecharé como leopardo junto al camino, los asaltaré como osa de crías robadas y desgarraré la envoltura de sus corazones. Los devolveré como una leona y las fieras del campo los despedazarán. Tu rebelión contra mí, tu ayudador, oh Israel, es tu destrucción. ¿Dónde estará entonces tu rey para salvarte en todas tus ciudades? ¿Qué de tus jueces, a quien demandaste, dame un rey y príncipes? Airado te di un rey, y por mi indignación te lo quitaré. Atada está la maldad de Efraín, su pecado bien guardado. Le vendrán dolores de parturienta. Él no es hijo prudente. No se colocó a tiempo a la hora del nacimiento. ¿Los libraré del poder del Sheol? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? ¿Dónde, Sheol, tu destrucción? La compasión se ha ocultado de mis ojos. Aunque él sea el más fecundo entre sus hermanos, vendrá el solano, como soplo de Yahweh, que sube del desierto, y su manantial se secará, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todos sus objetos preciosos, por haberse rebelado contra su Elohim. Samaria cargará con su culpa y caerán por la espada. Sus niños de pecho serán estrellados y sus mujeres encintas rajadas. Palabra del Eterno, capítulo 13 de Oseas. Este capítulo 13, finalizando ya, entramos en la recta final del estudio sistemático de este libro. Vemos la gloria de Efraín que se desvanece debido a su idolatría. La ira de Elohim se enciende por su ingratitud, pero también viene promesa divina de misericordia y castigo a la vez por la rebelión. Iniciamos nuestro verso 1, inicia el texto bíblico diciendo que Daber Efraim, Retet Nasa, Ube Israel, Vayesham Babal Bayamot. Cuando Efraín hablaba, cundía el temor y fue exaltado en Israel, pero por Baal cayó en pecado, Bayamot dice, y murió. Interesante porque los versos 1 hasta el 8, si gustan tomar nota de este capítulo 13, nos muestran por qué Efraín, o sea el reino del norte, se perdió por su propia culpa. De hecho, el verso 9, ahí se dan los detalles de los pecados de la nación con el castigo consiguiente como resultado de esas transgresiones. Israel pecó, dice, ¿sí? Fue exaltado en Israel, pero por Baal cayó en pecado y de esta manera murió. Indudablemente esto se refiere al culto a Baal, para el cual sin duda el culto al becerro preparó el camino que había sido introducido en Israel por Acab. Si ustedes recuerdan, obviamente manipulación de por medio, instigación de la reina Jezabel. Más mediante los esfuerzos de Elías y el rey Jehú,
Fue contrarrestado este mal, pero no fue erradicado por completo y con frecuencia surgía de nuevo. Bayamot murió. La idolatría de Efraín dio como resultado la degradación nacional, la muerte política, podríamos decir, perdió su encumbrada y excelsa posición y su honor quedó por el polvo. Se convirtió en un muerto espiritual, listo para ser sepultado de inmediato. Apartarse del Altísimo y jugar con el pecado siempre trae el mismo resultado seguro, la muerte. Como lo dice Ezequiel 33, versos 10 y 11, el profeta contrasta la prosperidad de Efraín y su destrucción y muestra que la prosperidad de Efraín se debía a la misericordia inmerecida del Altísimo, quien lo bendijo por causa de Yosef, pero su destrucción la causó su propio mal. Dice el versículo 2, Beatá Yosifu, Lajatoba Yasulaem, Maseja Mikaspam Kitvunam, Atzabim, Maase Harashim, Kulolaem Ombrim, Zobje Adam Agalim y Shakum. Y ahora pecan más y más, se hacen imágenes fundidas, con su plata se hacen ídolos, conforme a su destreza. Obra de artesano es todo ello, se dirigen a ellos, les sacrifican hombres y besan los becerros, los agalim. Estas palabras señalan claramente la transición del tiempo cuando se introdujo el culto a Baal a las condiciones existentes en los días de Osea. Era una cosa abominable fabricar y adorar una imagen tallada como una representación material del Elohim verdadero, como lo hizo Jeroboam I, por ejemplo, con lo que violó el segundo precepto y descuidó la solemne instrucción de que el culto a Elohim debe ser espiritual, no material. Pero era doblemente abominable introducir otros dioses, como el Baal fenicio, en violación directa al primer mandamiento que exige el culto exclusivo a Yahweh. ¿Sí? La Torá dice, Anoji Yahweh Eloheja, Asherot Setija Me Eretz Mitzrayim Mi Beit Abadim. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Ahora, en los días de Oseas habían continuado todas las formas de idolatría, añadiendo a su pecado hasta que la nación se saturó completamente con estas abominaciones. Todo esto es obra de artífice, dice el profeta. Estas imágenes e ídolos no tenían poder físico ni espiritual, por cuanto eran la obra de manos de hombres. Y la última parte interesante, porque dice, se dirigen a ellos, les sacrifican hombres y besan los becerros. Los adoradores de ídolos tenían la costumbre de besar el objeto de su adoración. Si no se podía llegar hasta la imagen, como en el caso de la luna, los adoradores le enviaban sus besos besándose la mano. Costumbre antigua de Medio Oriente. Dice el verso 3, por eso serán como nube mañanera, como el rocío que pronto desaparece, como tamo arrastrado por el viento, como humo por la chimenea. La prosperidad de Efraín sería fugaz. Su apostasía le propinaría un castigo rápido y seguro. Los 4 símiles que encontramos son la niebla de la mañana, el rocío de la madrugada, el tamo y el humo. Son 4 símiles que aparecen en el texto bíblico y denotan muy expresivamente la naturaleza pasajera de la existencia nacional de Israel. La Biblia abunda en lo que son comparaciones o símiles que representan la transitoriedad de la vida humana. El verso 4 dice, Be'anoji Yahweh Eloheja me Eretz Mitzrayim Beloim Zulati lo te da un Moshiach aim bilti. Interesante. Sin embargo, desde la tierra de Mitzrayim, yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás otros dioses aparte de mí, ni otro salvador sino a mí. Interesante porque aquí está expresando claramente, como decíamos, el segundo mandamiento. Los versos 4 y 5, ahí se muestra que el castigo divino que cayó sobre Efraín no podía razonablemente ser considerado como demasiado severo en vista de la bondad de Elohim para con el ingrato Israel.
Yahweh había prodigado su favor a su pueblo desde que estaba en Egipto, pero desvergonzadamente Israel lo olvidó todo, ¿sí? Los profetas tenían la costumbre de referirse a la historia pasada del favor divino al tratar con su pueblo como el motivo, digamos, de una exhortación al arrepentimiento por los pecados presentes y como de alguna manera un incentivo para buscar la aprobación y la aceptación divina. No hay otro Moshiach, no hay otro Salvador sino yo, dice. O sea, se refiere aquí a Elohim como el único Elohim verdadero. Todos los otros dioses son fraudes. Cuando Israel fue liberado de Egipto, se desplegó en forma impresionante el poder del Altísimo. Le dejo de tarea Isaías 43:10 al 12 y también Isaías 45, versículos 20 y 21. El verso 5 dice: yo te conocí en el desierto, en tierra de gran sequía. Claro, el Eterno conocía a su pueblo y lo cuidaba, por lo tanto, este debería haber conservado el conocimiento de Yahweh, manteniendo el culto al Creador, ¿no? Dice el verso 6, pero en sus pastizales se saciaron y una vez repletos se engrosó su corazón y se olvidaron de mí. Su pueblo se sació en aquellos pastos de la bondad divina. Efraín es como un animal doméstico de trabajo, el cual en un pasto demasiado suculento se vuelve indómito y se vuelve ingobernable. Ellos se olvidaron de mí, dice. O sea, en vez de recordar con gratitud al Altísimo, de amoldar sus vidas de acuerdo con los favores recibidos de parte del Altísimo, el pueblo se llenó de orgullo, se olvidó de su Hacedor. Mientras más se buscan y cotizan los bienes de este mundo, más y más la gente se olvida del Altísimo, el dador de todo bien. Este fue el agravante, digamos, del pecado de Israel, al cual el profeta Hosea muy a menudo llamó la atención del pueblo. Dice el verso 7 y 8, seré pues para ellos como un león, los acecharé como leopardo junto al camino, los asaltaré como osa de crías robadas, y desgarraré la envoltura de sus corazones, los devoraré como una leona y las fieras del campo los despedazarán. Otra vez el símil, el comparativo con el león. Una comparación que adecuadamente describe la destrucción que inevitablemente seguiría al pecado de Israel. Las bestias feroces mencionadas, por ejemplo el león con su ferocidad, el leopardo con su agilidad, simbolizan la pronta invasión de los asirios que pondrían el fin al reino del norte. La oveja engordada en sus suculentos pastos pronto se convertiría en la presa de los devoradores. La osa, que aparece en nuestro verso 8, pocos animales son más feroces que la osa cuando le arrebatan sus cachorros o cuando está muy hambrienta. Las tres bestias feroces mencionadas, dijimos el león, el leopardo y la osa, describen acertadamente el poder de la ira divina y la furia de su cólera. Si el pecador escapaba del león, lo atraparía el leopardo. Si escapaba del leopardo, se enfrentaría a la osa salvaje. O sea, parece como si Oseas estuviera esforzándose por presentar a su pueblo con mayor y mayor intensidad la comprensión de lo que significa el azote de la ira divina. El profeta utiliza aquí los mismos símbolos aterradores tomados del mundo animal que con frecuencia se usan en otros versículos para simbolizar a las naciones que el adversario usa para oponerse al pueblo de Elohim y para devorarlo. La última parte del verso 8 dice: los desgarraré y desgarraré la envoltura de sus corazones. Otras versiones dicen las fibras de su corazón. En el hebreo dice lo que encierra su corazón, es decir, el pericardio, o sea, la membrana que rodea el corazón. Israel había cerrado su corazón contra el Eterno y el castigo divino aparece aquí descrito gráficamente, comparándoselo con un feroz león que rompe o abre ese corazón cerrado. El profeta presenta un paralelo gráfico y muy impresionante con el día del juicio, ¿no? Cuando todos los corazones quedarán abiertos, desnudos delante del Creador. Dice el verso 9: tu rebelión contra mí, tu ayudador, oh Israel, es tu destrucción.
En hebreo dice te destruyó. O sea, Israel se destruyó con las armas del orgullo, con la idolatría, con la anarquía ingobernable. El pecado es siempre un suicidio. Si Israel así lo deseaba, su necesidad podría ser para él la oportunidad de Elohim. El versículo es al mismo tiempo un trágico fin y un consolador comienzo, porque la seguridad de que si bien la ruina de Israel era causada por su propio proceder, aún estaba a su alcance la oportunidad de volverse al Creador. Si bien es cierto que a lo largo de todo el transcurso de la historia humana, la ira y la ruina son la justa retribución del hombre pecaminoso, no es menos cierto que la bondad y la misericordia son concedidas por favor divino, que es justo, que es fiel. Dice el verso 10, sigo avanzando en el estudio: Ei malkeja efo beyoshiaja bejol areja beyofteja asher amarta tenali melech besarim. Dice, ¿dónde estará entonces tu rey para salvarte en todas tus ciudades? ¿Qué de tus jueces a quien demandaste dame un rey y príncipes? Bueno, las preguntas de este pasuk muestran claramente que los reyes que eligió Israel por su propia cuenta no pudieron ayudar a la nación. La razón que presentaron los israelitas para pedir rey fue: nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso está en 1 Samuel 8, versos 19 y 20. Entonces su temor de lo que pudieran hacerle las naciones hostiles representó una crisis que pensaron que solo un rey podría resolver adecuadamente, pero en la gran crisis que ahora tienen delante de ellos, la amenaza de una invasión asiria, el Eterno les pregunta: ¿dónde está ahora el rey que te guiará en la defensa de todas tus ciudades y tus fortalezas y que te da la victoria? O sea, ¿dónde están los jueces y los príncipes que te librarán del peligro? Por supuesto, la respuesta es que no se han de encontrar esos libertadores. Si restringimos el significado de las palabras tu rey o malqueja al reino del norte, se hace referencia al momento cuando Israel eligió a Jeroboam I para librarse de la presión de los impuestos de Roboam. Sin embargo, el uso del término jueces o shoftim y la redacción del pedido del pueblo sugieren que este pasaje se refiere al error de Israel cuando pidió primero un rey, como decíamos en 1 Samuel 8, y no cuando el reino del norte rechazó a Roboam y eligió a Jeroboam. Yo te di un rey airado, dice el verso 11, y por mi indignación te lo quitaré. Sin duda se trata de Saúl. Se dice que muchas veces cuando el Eterno da, está airado, y cuando niega, es misericordioso. Bueno, es un pensamiento muy solemne, ¿no? Que el Eterno pueda castigar a los hombres concediéndoles sus deseos. Dice el verso 12: atada está la maldad de Efraín, su pecado bien guardado. Así como un hombre, de acuerdo con la costumbre, envuelve el dinero en una bolsita y lo esconde en algún lugar secreto para que quede seguro, así también Elohim había guardado cuidadosamente los pecados de Efraín. Pero había llegado el día del ajuste de cuentas con Efraín. Shaul dice en Romanos 2, y él usa una misma ilustración acerca de la suerte del pecador: en vez de ocultar nuestros pecados, debemos presentarlos ante la luz plena del arrepentimiento, de la confesión, si esperamos que sean perdonados. Dice el verso 13: le vendrán dolores de parturienta, él no es hijo prudente, no se colocó a tiempo a la hora del nacimiento. El castigo con que el Altísimo amenaza es comparado con las violentas, súbitas e irresistibles angustias de una mujer que está por dar a luz. La iniquidad de Israel causaría graves sufrimientos, muchos dolores. Sin embargo, esos dolores, según el mundo, pueden, por el favor divino, convertirse en los dolores del arrepentimiento. Entonces, y solo entonces, podrá comenzarse un nuevo y más feliz periodo en la existencia. Dice el verso 14: Miyat Sheol evdem, mimavet egalem, ei de bareja, mavet ei katabeja Sheol, nohamisater meinai. Los libraré del poder del Sheol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu plaga? ¿Dónde, Sheol, tu destrucción? La compasión se ha ocultado de mis ojos, dice el texto, Noham isater meinai.
Interesante el texto hebreo, la construcción que tiene. Yo los redimiré, dice otra versión, los libraré. Bueno, hay comentaristas que disienten en cuanto a la aplicación de este pasuk. Tomado aisladamente parece que fuera una promesa de la resurrección y la aniquilación final de la muerte, ¿no? La muerte, o sea, aquí representada como el Mavet, como el Sheol. Sin embargo, esta interpretación no cuadra bien dentro del contexto, porque los versos 12 y 13 hablan de que es inevitable el juicio venidero. El tema continúa en el verso 15, además la declaración, la compasión será escondida de mi vista, no armoniza en forma natural con las declaraciones precedentes. Entonces esta consideración ha hecho que muchos comentaristas busquen más bien un significado que concuerde completamente en contexto. Y destacan que traduciendo el versículo como una serie de preguntas y no como una serie de afirmaciones, se logra una completa armonía. La traducción siguiente responde a estas consideraciones. ¿Los rescataré del poder del Sheol? ¿Los redimiré de la muerte? Oh muerte, ¿dónde están tus plagas? Oh Sheol, ¿dónde está tu destrucción? La compasión está oculta de mis ojos. Entonces, de esta manera, el versículo advierte que puesto que atada está la maldad de Efraín, Elohim no rescatará al pueblo de la muerte, que en realidad está exhortando a la muerte y al Sheol para que hagan su obra, y que la compasión estará lejos de él mientras hace lo que para él es una extraña operación. Bueno, los que sostienen que este versículo es una promesa de la resurrección hacen destacar que estas palabras pueden ser una súbita exclamación del profeta Osea frente a la perspectiva futura, y por eso parecen estar fuera de contexto. Se interpreta que la compasión será escondida de mi vista, como si afirmara que los misericordiosos propósitos de Yahweh para su pueblo no serán cambiados. La exclamación de Shaul en 1 Corintios 15, 55, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Sheol, tu victoria? Es quizá una alusión a Osea 13, ¿no? 13, 14. Las palabras de Shaul se parecen mucho en el hebreo, y el pasaje que corresponde a otras versiones dice: ¿dónde está tu castigo, muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh Sheol? El verso 15 dice: aunque él sea el más fecundo entre sus hermanos, vendrá el solano como soplo de Yahweh, que sube del desierto, y su manantial se secará y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todos sus objetos preciosos. Aunque fructifique, quizá se trate de un juego de palabras. Etimológicamente decíamos que el nombre de Efraín deriva de una raíz que significa ser fructífero, ¿no? El nombre Efraín se usa muchas veces en el Tanaj para designar a la parte norte del reino dividido, porque Efraín era la mayor y más influyente de las tribus del norte, y el reino del sur generalmente se conocía como el reino de Judá, que era la más numerosa y más influyente de las dos tribus del sur. El solano, ya comentamos la vez pasada, que era el viento oriental de Israel, que procedía del desierto, tendía a ser cálido y agotador, y esta figura es un símbolo de los poderosos ejércitos de Asiria. Él saqueará, es decir, el viento solano, aunque hay una brusca transición de la figura a la realidad, se trata del conquistador asirio que viene del este como un viento oriental devastador que asolaría y saquearía a Israel. Finalmente, el verso 16 dice: por haberse rebelado contra Elohim, Samaria cargará con su culpa y caerán por la espada. Sus niños de pecho serán estrellados y sus mujeres encintas rajadas. Muy triste, ¿no? Lo que dice el verso 16. Samaria, sabemos que era la capital del reino del norte. Aparece la expresión Asham, en nuestro verso 16, que significa ser tenido por culpable. Las traducciones le ponen será asolada, pero requiere un cambio en la palabra hebrea, porque algunas versiones le ponen será hecha desaparecer o será destruida. En el hebreo del texto bíblico lo van a encontrar el verso 16 como el verso 1 del capítulo 14, ¿sí? Un dato para tener en cuenta. Y en cuanto a las bárbaras costumbres de las guerras antiguas,
como lo describe Jueces 1:6, Segundo de Reyes 8:12, estrellaban a los niños contra las piedras, ¿no? Esto es algo muy salvaje. Pasamos al capítulo 14, vamos a dar lectura. Dice: Oh Israel, vuelve a Yahweh tu Elohim, pues has caído por tu iniquidad. Procuraos palabras y volved a Yahweh, decidle: quitad toda iniquidad y acéptanos con benevolencia, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni diremos más a la hechura de nuestras manos: dioses nuestros sois, porque solo en ti haya misericordia el huérfano. Sanaré sus apostasías y los amaré por pura gracia, porque mi ira ya se ha apartado de él. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio y arraigará sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su esplendor será como el del olivo, y exhalará su perfume como el Líbano. Volverán los que habitan a su sombra, harán crecer el trigo y florecerán como la vid, y su fama será como la del vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué tengo yo que ver aún con los ídolos? Yo lo oiré y velaré por él. Dirás: yo soy como el ciprés, siempre verde, porque de mí procederá tu fruto. ¿Quién es el sabio que comprende estas cosas, y el inteligente para que las conozca? Porque los caminos de Yahweh son rectos, y los justos caminarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Este último capítulo, en nuestro estudio sistemático, capítulo 14, nos marca la exhortación a la teshuvá, al arrepentimiento, la promesa que viene de las bendiciones del Altísimo, y inicia el verso diciendo: Shuba Israel ad Yahweh Eloheja ki hashalta ba'avoneja. Oh Israel, Shuba la Yahweh, o Shuba ad Yahweh, vuélvete al Creador, tu Elohim, pues has caído por tu iniquidad. ¿Sí? Interesante, porque este versículo es una culminación adecuada para el mensaje de Oseas. El profeta presenta su última exhortación a su pueblo para que abandone su iniquidad, se vuelva al Creador. Aún no era demasiado tarde, pero el día de la oportunidad se esfuma rápidamente, ¿verdad? Nubes de guerra oscurecían el horizonte oriental. Asiria estaba en el cenit de su poder y sus ambiciones imperialistas pronto devorarían a la nación de Israel, enloquecida por los ídolos, ebria con sus vicios, puesto que la profecía de Oseas se extendió hasta el reinado de Ezequías y la caída de Samaria ocurrió en el 6º año del reinado de este monarca. Es posible que este mensaje final fuera dado poco antes del día decisivo de la sentencia de muerte. Como los mensajes individuales del libro no están datados, es imposible ubicar con exactitud las fechas. Has caído, tropezaste, tambaleaste, dice en el hebreo. Dice el verso 2: procuraos palabras y volveos a Yahweh, decidle: quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Quizás sea una alusión al requerimiento de la Torá, que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice Shemot 23:15. El pueblo podría haber esperado que, como parte de su regreso al Creador, Yahweh pediría sacrificios, ofrendas, pero el profeta no demandó nada de eso. Todo lo que exige el Creador es que uno se acerque con arrepentimiento sincero, con confesión, pero que lleve fruto. Toda iniquidad, dice el texto, el pecado del que ha habido un completo arrepentimiento puede ser ampliamente perdonado. Y una vez que se ha perdonado, se quita de la cuenta del pecador. Acepta el bien, dice, quizás sea una petición para que el Eterno aceptara como bien la confesión del arrepentido. Y aparece la expresión parim, que son becerros. Esto es un sinónimo de ofrendas. La eliminación de una consonante de esta variante, ¿sí?, sería como frutos, ¿no? Perim. Esta variante tiene el apoyo de algunas versiones, incluso la siríaca, y concuerda con el contexto. Si se retiene el significado de parim, el sentido parece ser que el pueblo ofrecería
palabras de súplica en lugar de becerros como sacrificios. O sea, la palabra fruto de labios del hebreo quizá haga una alusión a esto que estamos en Oseas 14:2. Dice el verso 3: Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más a la hechura de nuestras manos, dioses nuestros sois, porque solo en ti haya misericordia el huérfano. El pueblo hace un voto respecto a 3 de sus pecados más resaltantes. 1. Haber esperado la ayuda de Asiria. 2. Haber confiado en los caballos y carros de Egipto. Y 3. Haber persistido en el pecado de la idolatría. Dice el verso 4: sanaré sus apostasías y los amaré por pura gracia, porque mi ira ya se ha apartado de él. Elohim responde a la oración del arrepentimiento. La apostasía es considerada aquí como una enfermedad. Solo el médico divino puede curar las enfermedades del alma. Solo Elohim, no el hombre. Su rebelión, sus apostasías, en el hebreo está interesante porque dice meshuvah, que viene de la raíz shuv, ¿sí? Retornar. Por lo tanto, volver al mal, apostatar, es volverse un enemigo del Creador. Los amaré de pura gracia. Cuando los pecados son perdonados y la justicia cubre al pecador, entonces, aunque haya sido pecaminoso, es aceptado delante del Creador como si nunca lo hubiera hecho. El registro de sus faltas pasadas no se le carga más en ninguna forma. Y el Eterno lo ama así como ama a su propio Hijo. Dice el versículo 5: Heye hatal le Israel, Ifrach kashoshana, beyach sharashav kalebanom. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, y arraigará sus raíces kalebanón, dice, como el Líbano. En los países donde llueve poco, el rocío ayuda a refrescar las plantas que necesitan agua. Por esto el rocío se convierte en un símbolo de fertilidad, y la ausencia de rocío es un símbolo de sequía y devastación. Así también el Eterno era la fuente de la fertilidad espiritual de Israel, y así como el rocío desciende cada noche, así también el Eterno día tras día proporciona su favor suficiente para la jornada diaria. Florecerá como un lirio. Esta es una figura que sugiere cualidades de pureza, perfume, belleza, rapidez de crecimiento. Por eso dice sus raíces, o sea, las raíces del lirio son débiles, por lo tanto no son una figura adecuada para la estabilidad prometida de Efraín, pero sí como lo describe el florecimiento. Y puede tratarse de los cedros del Líbano o de las montañas del Líbano, ¿no? Porque dice Calebanón. Verso 6 dice: se extenderán sus ramas, su esplendor será como el del olivo y exhalará su perfume como el Líbano. En el hebreo aparece yonek, que significa el vástago, el brote, como el del olivo. El olivo ha sido llamado el monarca, por así decir, de los frutos de Israel, ¿no? Era especialmente valioso, su aceite se usaba como alimento, como combustible para la luz. Sus frutos tan abundantes, tan útiles, su verdor tan espléndido, su follaje tan permanentemente fresco, proporcionaban un símbolo vivo de la perspectiva de Efraín. Dice el verso 7: volverán los que habitan a su sombra, harán crecer el trigo y florecerán como la vid, y su fama será como la del vino del Líbano. Efraín podría haber comprendido la perspectiva que aquí se describe. Yahweh se esforzó por medio de Oseas para que esa perspectiva fuera lo más atrayente posible, con la esperanza de que no fuera rehusada la invitación. La exhortación constituía un clímax adecuado para este libro. Su sombra quiere decir que si Yahweh es aún el que habla, deberías decir mi sombra, ¿no? Aunque una traducción tal implica un ligero cambio en el hebreo, pero por otro lado aquí podría estar hablando el profeta, en cuyo caso se explica el cambio de persona. Dice como el trigo, la cláusula dice literalmente haré vivir el grano. Otras versiones le pusieron vivirán y estarán llenos de grano.
de abundancia. Dice el verso 8, Efraín dirá, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo lo oiré y velaré por él. Dirás, yo soy como el ciprés, siempre verde, porque de mí procederá tu fruto. La forma verbal puede considerarse como si expresara en forma redundante una acción, tal como podría expresarse en la cláusula yo soy el que oye. Y se presenta otra variante en esta y en la frase siguiente, lo he afligido y lo fortaleceré. El ciprés en hebreo dice berosh, que probablemente así se traduce. Algunos identifican berosh con el enebro fenicio. Esta versión dice el ciprés, siempre está verde. Y el último versículo termina diciendo, ¿quién es el sabio que comprende estas cosas y el inteligente para que las conozca? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos caminarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Interesante. Mi jajam, ¿quién es el sabio? Oseas termina su profecía rogando a su pueblo que preste muchísima atención a todas las palabras que Yahweh ha hablado mediante él. En cuanto a una definición de la verdadera sabiduría, le dejo el proverbio 1:2. Dice, el que entiende estas cosas andará por ellos, o sea, los caminos. El dilema fue presentado claramente delante de los israelitas. Ante ellos había dos rumbos: o podían continuar en sus caminos de impiedad y cosechar los inevitables resultados, o podían volverse de todo su corazón al Creador y lograr la salvación, el bienestar. Los caminos de Yahweh, como son rectos e inmutables, se cumplirán a pesar de que el hombre pueda hacer lo que quiera. Si los seres humanos se pierden, la culpa será de ellos, porque el Eterno los ha puesto frente a todos los alicientes posibles para que sigan la senda correcta. Damos gracias al Creador. Hasta aquí llegamos con el estudio sistemático del libro de Oseas, esperando que haya sido de bendición para sus vidas recorrer por estos 14 capítulos que hemos compartido en la comunidad Kol Shaddai. Damos gracias a Él por este estudio. Ribono Shel Olam, Altísimo, te agradecemos por darnos la oportunidad de sentarnos a reflexionar juntos tu palabra. Gracias por las palabras y la vida del profeta Oseas, por todo lo que has puesto en su vida y has dejado plasmado en las Escrituras estas exhortaciones, tus palabras. Te pedimos que sigas dirigiéndonos a toda verdad. Te agradecemos, como siempre, por la oportunidad y la propuesta que nos das de estudiar tu palabra. En el nombre de Yahshua, el Mesías, amén y amén. Que así sea. Si este material ha sido de bendición para sus vidas, les invitamos no solamente a compartirlo, descargarlo, tenerlo y compartirlo con su familia, sus seres queridos, sino también les agradecemos por ayudarnos con sus donaciones, su apoyo económico también para ayudarnos a seguir adelante con los estudios en este canal. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos en el estudio, en esta oportunidad, el libro de Oseas, desde el hebreo, esperando que el Todopoderoso siga añadiendo bendiciones a sus vidas. Aprovecho también para extenderles la invitación a nuestros cursos de hebreo bíblico totalmente en vivo en la comunidad Kol Shaddai. Si necesitan informes para las clases personalizadas o clases grupales, contáctenos por favor para brindarle más detalles. Nos reencontramos en un próximo estudio sistemático de la Biblia y muchas gracias por acompañarnos.